quiero compartirte algo muy sencillo, que he titulado La oportunidad del mundo. La oportunidad del mundo. Un llamado a la evangelización, un llamado a ser luz, a ser sal, un llamado a evangelizar el mundo. Y para ello tiene que haber primero en nosotros, en cada uno de nosotros, pues eso que pasó en ese momento de reflexión, de búsqueda de Dios, de ayuno, en marzo de este año. Hubo como un cambio de paradigma. ¿Sabéis lo que es un paradigma? Un paradigma es una idea concebida en nuestra cabeza, lo que Pablo llama una fortaleza mental, y es una manera de pensar. Y lo que primero necesitamos es un cambio de paradigma, un cambio de forma de pensar para poder discernir lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Es muy importante ese cambio de paradigma, empezar a ver el mundo como una oportunidad. Dice Lucas, y es donde vamos a extraer esta enseñanza, Lucas capítulo 10, verso 1, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Es bonito esto, ¿verdad? Jesús envía a sus discípulos delante de Él, de dos en dos, y precisamente ese es nuestro llamado, ¿verdad? Nuestro llamado es a ir, a visitar. No es un llamado a esperar, sino es un llamado a ir delante del Señor, a que cuando yo esté con alguien, yo sea el que va delante para que Jesús llegue después al corazón de esas personas. Es un llamado claro a la evangelización. Dice el verso 2, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le puedes decir al de al lado, la mies es abundante. Los campos están listos, como le dijo Jesús a sus discípulos después de tener ese encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mies es mucha, los campos están listos para la siega y por eso tenemos que empezar a cambiar nuestro paradigma. Nos ha pasado mucho en la iglesia, a mí personalmente y creo que a todos nosotros, de que de alguna manera la comisión que Dios nos dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar este evangelio, eso que también nos insta Pablo de cómo oirán si no hay quien les predique, ¿verdad? Ese llamado a llevar la buena noticia del evangelio es algo que muchas veces nos intimida. Hemos visto siempre quizá el mundo como una amenaza. Pero yo quiero que cambiemos nuestro paradigma y comencemos a ver el mundo, en lugar de como una amenaza, empecemos a ver el mundo como una oportunidad. En lugar de ver quizá un mar lleno de tiburones, tú no te meterías, ¿verdad? Pero si está lleno de lubinas, sí, claro que te metes a pescarlas, ¿no? Quiero que entiendas eso, por eso he puesto esa fotografía. Muchas veces vemos el mundo como un mundo lleno de tiburones y nos sentimos atenazados, nos sentimos quizá intimidados. Vemos el mundo como una amenaza a nuestra fe, como una amenaza a lo que creemos, como una amenaza a lo que Dios representa para nosotros. Sentimos que quizá nos van a comer ahí fuera, pero tenemos que cambiar ese pensamiento y empezar a ver el mundo como un lugar de pesca, un lugar donde nosotros tenemos algo que ofrecer y no solamente eso, sino que tenemos que pescar, tenemos que lanzar nuestras redes, lanzar nuestras cañas para poder pescar. Algo que me inspira y que siempre me ha bendecido mucho es ver la actitud de Jesús. Jesús jamás vio el mundo como una amenaza. Nunca vio el mundo como una amenaza, sino que Él vio el mundo como una oportunidad, un momento único para poder llevar el reino de Dios y salvar y traer salvación, edificación, sanidad, liberación al mundo
en el cual él estaba en ese momento. Fijaos que él nunca vio el mundo como una amenaza y era constantemente amenazado. Tanto fue amenazado que le mataron, le clavaron en una cruz sin tener ninguna causa para ello. Él nunca vio el mundo como una amenaza, sino que lo vio como una oportunidad pese a ser perseguido. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestro modelo. Yo quiero proponeros un cambio, que es lo que el Señor me viene hablando todo este tiempo. Un cambio en nuestro modelo de evangelismo. Un cambio, una nueva forma de evangelizar. Tenemos que encontrar nuestra forma, tenemos que encontrar nuestra manera. Yo sé que por las épocas ha habido diferentes épocas en donde ha habido formas distintas de evangelizar, quizá porque vivíamos en contextos y en generaciones distintas, pero Dios es el Dios de las generaciones. Él conoce cada generación y si nosotros estamos cerca del corazón de Dios, vamos a conocer la estrategia y vamos a conocer cómo llegar al corazón de las personas que están hambrientas de Dios y que necesitan a Dios. Quizá hubo un modelo hace 30 años, o hace 20, o incluso hace 10. Quizá cuando Ramón era joven, nuestro pastor Ramón era joven, la forma de evangelizar era muy distinta a la de ahora. Seguro que sí. Por eso nosotros tenemos que estar alineados. Y yo quiero proponerte un cambio en nuestro modelo de evangelismo. No estoy diciendo que no pueda ser efectivo a cualquier forma. Dios puede usar cualquier cosa. Puede usar al más bobo o un folleto. Cuando Dios quiere salvar a alguien, puede hacerlo de cualquier forma. Pero nosotros tenemos que buscar no las casualidades de la forma, sino la forma que realmente es efectiva. Yo he encontrado un cambio, un modelo, precisamente aquí en la Escritura, en Lucas 10. Mira lo que dice el verso 3. Voy a moverme por cinco pasos que tenemos que dar para tener una evangelización efectiva y que yo estoy implementando en mi vida. Lucas 10:3, tenemos el primer paso. Dice, id. ¿Qué dice? Id. Dice que vengan. No dice que vengan, ¿a que no? No dice eso. Muchas veces tenemos en nuestro concepto y todos queremos que la iglesia se llene. ¿Cuántos queréis ver la iglesia llena, verdad? Y si puede ser, tirar ese muro y juntar el otro bajo, ¿no? ¿Tú quieres ese? No, pues yo quiero este. Porque prefiero un bajo largo que un bajo ancho. Es más fácil para la iglesia, es más... ¿No? Bueno, da igual. Pero queremos llenar y estamos siempre como diciendo, ay Señor, que se llene la iglesia. Y en nuestro concepto de la evangelización, a la gente parece que estamos siempre como intentando traerlos como sea a la iglesia, ¿no? Pero, ¿te has parado a pensar que cuando están contigo están con la iglesia? O sea, quizás estamos como muy obsesionados en que acaben aquí dentro, pero tú estás con ellos ahí fuera. O sea, la iglesia está con ellos. Entonces, en vez de perder tiempo, esfuerzo, en querer convencerlos para que vengan un domingo, aprovecha esos encuentros para ser iglesia en ese momento. Para que la iglesia esté. Si ellos no vienen, que la iglesia vaya a ellos. Por eso dice id, ¿verdad? Tenemos un concepto en nuestro cristianismo muy de local, de que parece que todo gira en torno a lo que sucede dentro de las paredes de este local, pero hay tanto que tiene que suceder fuera, porque la iglesia donde se manifiesta no es aquí, aquí es donde somos equipados, entrenados, donde se manifiesta es ahí fuera. Entonces, yo ya hace tiempo que digo, yo no sé si las personas que interactúan conmigo diariamente, en las cuales yo trato de llegar a su corazón, de escucharlas, de animarlas, de poder ser luz y sal, yo no sé si van a acabar aquí dentro, en este local. Lo que sí sé es que la iglesia va a ir a ellos. A través de mí, de mi esposa, y tú estás llamado a lo mismo. Quizás lo más cerca que va a estar
esa persona que te has encontrado hoy de Jesús, de la salvación y de la Biblia en su vida, va a ser ese momento que se encuentre contigo. Y quizás son personas con las que te encuentras en lo cotidiano. Tenemos que despertar, salir de nuestro ensimismamiento. Eso es algo que tenemos que entender. Mira, aquí está el primer punto. Dice, id, hemos dicho, ¿no? Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y este es el primer punto. ¿Cómo está un cordero en medio de los lobos? ¿Cómo está un cordero en medio de los lobos? ¿Tú crees que un cordero en medio de lobos estaría durmiendo? ¿Estaría despistado? No, ¿verdad? El primer punto que extraigo de este versículo 3 de Lucas 10 es importante. Tenemos que vivir alerta. Así es como está un cordero en medio de lobos. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar en misión. ¿Tú crees que en medio de una batalla hay algún soldado que está despistado? No. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Tú y yo tenemos que tener siempre la sensación de que estamos en misión, independientemente de que estamos trabajando, de que estamos ganándonos el pan que tenemos que traer a nuestra casa. Pero yo siempre que salgo de casa tengo que tener ese sentimiento de alerta, de saber discernir la necesidad a mi lado, de saber ver dónde hay una necesidad espiritual que cubrir, de saber dónde hay una persona necesitada realmente para poder ser luz, ser sal, ser Jesús, los enviados de Jesús, los pequeños Cristos, allí donde estemos los cristianos. Entonces, es estar siempre listos para llevar el mensaje, preparados. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de un buen testimonio. Porque ¿cuántos cristianos hay impedidos para poder ser luz, sal, para poder ser de bendición? Porque tienen un mal testimonio, ¿verdad? Porque quizá no han madurado lo suficiente para controlar su ira o su forma de ser o sus maneras de actuar, o que han dañado el testimonio porque han hecho algo indebido o porque tienen una vida que no se ajusta a lo que su fe dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre, puedes decirle al de al lado, como ovejas entre lobos, alerta, siempre en misión, a ver dónde hay un lobo, ¿verdad? Para saber siempre discernir. Ahora, el segundo punto se encuentra en el versículo 5 y 6 de Lucas 10. Hemos dicho que tenemos que vivir en misión, en alerta, ¿verdad? Dice, en cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. El segundo punto, y es algo que yo estoy haciendo diariamente y que te aconsejo que hagas, es orar. Orar. ¿Pero orar para qué? Para buscar activamente a personas receptivas al mensaje de la paz, para que podamos tener encuentros, citas celestiales, para que podamos tener encuentros con, dice ahí, con hijos de paz, y pedirle a Dios esos encuentros, esos hijos de paz. La paz viene simbolizada por la paloma, ¿verdad? Todos sabéis lo que significa la paloma. Es el Espíritu Santo. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer, como nos decía Marcos Zapata en esta visita en el aniversario del Ministerio de los Pies de Rey, es soltar la paloma. Es soltar lo que hay en nosotros. Y cuando soltamos lo que hay en nosotros, si hay alguien que verdaderamente está necesitado, que es un hijo de paz, dice que la paloma, eso que tú tienes, que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, va a reposar sobre esa persona. Y si no, dice que va a volver a ti. Esto es un win-win. No tienes nada que perder, ¿verdad? A veces estamos atemorizados por compartir nuestra fe o por hablar de lo que vivimos o de lo que experimentamos en Dios y nos da miedo, pero al final, ¿qué miedo tienes? Si lo único que puede pasar es que haya un hijo de paz, una hija de paz, y de repente se sienta atraída o atraído por lo que tú tienes y quiera saber más de ti, más de lo que haces,
y más del Dios que opera en ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y si no, dice aquí el texto que vuelve a ti. Así que, número 1, vivir alerta. Número 2, orar. Señor, si hay algún hijo de paz con el que yo me vaya a cruzar hoy, dame el discernimiento, prepara una cita celestial para que yo pueda de alguna manera llegar al corazón de esa persona. Te puedo asegurar que sucede, que pasa. No te puedes imaginar cuánta necesidad hay alrededor nuestro. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos, porque estamos demasiado ensimismados en nuestros propios problemas, en nuestras propias cosas. Pero te puedo asegurar que hay una necesidad tremenda. En cuanto rascas un poco en cualquier persona, esa con la que te cruzas a diario, esa con la que interactúas, vas a poder descubrir cuánta necesidad hay. Y cómo puedes llegar al corazón de las personas sin ser un religioso legalista, sino simplemente un reflejo del amor y de la misericordia de Jesús. Amén. Ahora, el tercer punto lo encuentro en el versículo 7, dice: permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Hemos dicho, número 1, estar alerta. Número 2, orar por esos hijos de paz. Y una vez que encontramos esos hijos de paz o encontramos esa gente, el siguiente punto que tenemos que hacer es el tercero, y es relacionarnos. ¿Qué es comer y beber? Cuando yo como contigo, cuando estoy en tu casa comiendo y bebiendo, o tú en la mía, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos relacionando. O sea, muchas veces hemos visto el mundo como, no nos vamos a relacionar con ellos porque no vaya a ser que nos contaminen, no vaya a ser que perdamos nuestra santidad, ¿no? ¿Cuántas burradas hemos hecho, ¿no? Como por ejemplo no ir a la boda de mi prima porque se casa por el juzgado. Y eso Dios no lo quiere. O no he ido a la comunión de no sé quién, o no he ido al bautizo de no sé cuánto. Y estamos ahí, en lugar de ser de testimonio, estamos siendo de mal testimonio. ¿Verdad? Tenemos que conectar con las personas de nuestro entorno, establecer un vínculo de confianza, relacionarnos con ellos. La levadura no es efectiva si no se introduce en la masa. Tenemos que estar donde Pablo decía, me hago a ellos sin que yo me haga uno de ellos, pero me hago a ellos con tal de ganar a uno. Entonces, relacionarnos, comer y beber tiene que ver con relacionarnos. Tenemos que establecer amistad con las personas. Hay un versículo que está muy mal entendido, que ya me habéis oído decirlo alguna vez, que dice que los que aman al mundo se convierten en enemigos de Dios. Pero cuando dice el mundo, se refiere al sistema caído que domina este mundo, el egoísmo, el egocentrismo, el pecado. No está hablando de las personas. Está hablando del sistema del mundo, de ese sistema que hace al hombre desgraciado, del pecado, de todas esas consecuencias del pecado, de las cosas vanas del mundo. Pero no está hablando de las personas. Nosotros de las personas tenemos que entablar relación. Tenemos que amar a las personas. Tenemos que conectar de alguna forma con las personas. ¿Amén? Ahora, el cuarto punto tiene que ver con la primera parte del versículo 9 en Lucas 10. Dice, sanad a los enfermos que haya en esa casa. Y esto es lo cuarto que tenemos que hacer. Una vez que estamos alerta, una vez que hemos orado para tener encuentros y citas con esos hijos de paz, una vez que hemos entablado una relación de amistad, tenemos que cubrir sus necesidades. Atender las necesidades físicas y espirituales de las personas. No nos podemos conformar solamente con entablar una relación, sino tenemos que preocuparnos por su estado, por cómo están. Ahí entra, por ejemplo, la obra social, ¿verdad? Oye, darles de comer a través del banco de alimentos, ayudarles si están pasando un proceso no sé, económicamente mal, estar ahí, responder a sus necesidades, orar por las personas que están enfermas. Si te están diciendo, no, es que tengo este problema, ora
Interésate por esa persona, cubre esa necesidad. Somos llamados a cubrir esa necesidad. Y dice, hemos leído en la primera parte del verso 9, sanad a los enfermos. O sea, no solamente comáis y bebáis con ellos, no solamente tengáis una relación, sino cubrís sus necesidades. Y la segunda parte del verso 9 del capítulo 10 de Lucas me ministra mucho porque es lo primero que hacemos, pero en este modelo de evangelismo es lo último. Dice, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Te das cuenta que lo último es predicar? O sea, lo último que tenemos que hacer es predicar, dar el mensaje transformador del reino de Dios. O sea, es una vez que tú has estado alerta, una vez que has orado por esos encuentros, una vez que has encontrado a alguien necesitado, a esos hijos de paz que necesitan lo que nosotros tenemos, una vez que hemos entablado una relación con ellos, una vez que hemos orado por ellos, hemos cubierto sus necesidades y han visto que el reino de Dios es efectivo, que es real, que realmente tenemos testimonio, que realmente vivimos una verdad, que realmente estamos viviendo aquello que predicamos, entonces, ¿sabes qué? Vas a generar una sed en ellos que no vas a necesitar predicar, sino que ellos te van a preguntar a ti, ¿qué es lo que tú tienes? Y entonces ahí tú vas a poder decirle, lo que yo tengo es todo porque Jesucristo cambió mi vida. Y entonces vas a poder predicarle el mensaje transformador del reino. Entonces es cuando de repente no tienes que invitar a la gente a la iglesia, sino que ellos llegan y te preguntan, oye, ¿dónde dices que os reuní y a qué hora? ¿No te parece eso más bonito? Que estar siempre intentando convencer a la gente para que vaya allí, para ver si el pastor está inspirado ese día y se convierte. Claro, tú empiezas a invitar a la gente y, por ejemplo, llega un mensaje a lo mejor el domingo que es un mensaje de esos que dice mi mujer un chuletón, ¿no? De esos que son, que dices tú, ese mensaje no lo quiero para un convertido nuevo. Ay, yo quiero leche, ¿no? Leche, ay, algo así, ¿no? Pero es que no es tanto que tengan que escuchar el mensaje aquí, es que tú eres el que tiene que darle la leche a esa persona que conoces. Tienes que ser tú el que le predique. Primero, número uno, ¿por qué? Porque has estado alerta y has podido discernir la necesidad. Dos, porque has estado orando para que Dios te dé citas celestiales. Tres, porque no has sido un religioso que se esconde en la iglesia, sino que has entablado una relación con esa persona. Te has preocupado por esa persona. Si vieras la gente que necesita simplemente un abrazo, que necesita que le eches la mano encima, que la mires realmente a los ojos y le digas, ¿cómo estás? Pero no un cómo estás superficial, sino uno en el que te detienes y verdaderamente le miras y se lo estás diciendo todo con la mirada. Estás diciendo, quiero saber cómo estás porque verdaderamente estoy preocupado por ti. Y eso a la gente, mira, el otro día estábamos, cuando yo nos mudamos de casa, fui a contratar la ADSL o la fibra, ¿cómo se llama? Eso. Y fui a la tienda de Movistar, esa que hace esquinita, no sé si sabéis dónde está, ¿no? Pues ahí hay un chico que fue el que me contrató la línea y ahí hicimos un poco, nos conocimos haciendo la línea. Él es muy extrovertido, yo también. Y entonces resulta que nos hemos visto varias veces por el pueblo. Un día se dio el marco de que pude decirle, bueno, yo soy pastor de la iglesia y todo eso. Y de repente el chico, yo no entiendo, hay a veces que me pasan cosas, digo, ¿cómo este chico me está contando estas cosas? Es como que empieza a abrirse y a contarme su historia, a contarme cómo su mujer no puede quedar embarazada por un problema de una enfermedad que tiene degenerativa, cómo ha estado en un tratamiento de fertilidad especial, pero que es incompatible con la medicación que lleva por su enfermedad, cómo están tratando de tener hijos hace un montón de tiempo. Y yo digo, oye, yo quiero orar por vosotros, porque veo que hay un anhelo en ellos de ser padre. ¿Me dejas que ore? Esto te estoy diciendo hace 8 o 9 meses. Y oré por él. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro, que ellos puedan ser padres. Mira su anhelo de ser padre.
y ahí oré, y es cuando termino de orar y dice, ya, ya. Se quedan así como diciendo, como dice, a ver, abra calabra, ¿no? ¿Pasa algo? ¿No? Digo, sí, ya está, hemos orado, vamos a tener fe de que Dios va a hacer algo. Y entonces me lo encuentro, creo que iba Aarón conmigo. Me lo encuentro meses después, 7, 8 meses, hace 2 semanas me lo encuentro. Y me lo encuentro con su perrito, paseando el perrito en la puerta de su casa, cerca del gimnasio este que se llama Iron, ¿no? Ahí donde es, ¿no? Cerca de la Rambla. Y entonces se me ve y dice, ¡hola! Y entonces ahí empiezo a hablar con él. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que ya tengo a mi hija. Yo, a ver, pero ¿cómo? Perdona, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tienes a tu hija? Y entonces digo yo, pues sí, no me cuadran las fechas. O sea, como... Y entonces me dice, ¿sabes lo que me ha pasado? Me ha pasado lo siguiente, ¿sabes? Mira, Josué, teníamos el anhelo de tener una hija y íbamos a empezar ese tratamiento que te comenté que era tan duro para mi esposa porque tenía que dejar su medicación. Ella, su mujer tiene osteoporosis, no sé lo que es, ¿no? Una enfermedad que es degenerativa. Entonces, pero resulta que cuando íbamos a emprender todo ese proceso que sabíamos que era difícil, nos llamó la comunidad autónoma, que hacía 2 años habíamos echado los papeles para una adopción y nos concedieron la adopción de una niña y la tenemos en casa. Y es un milagro porque es pequeñita y dice que es la alegría de su casa. Y ahí empezó a contarme, ¿no? Todo eso. Y entonces a las 2 semanas nos vemos otra vez. ¿Dónde nos vimos? Desayunando. La semana pasada nos vemos en la Glendy, ¿no? Y entonces estamos ahí hablando con él. Otra vez nos vuelve a contarla. Empieza a hablar de su hija, de no sé qué, no sé cuánta, papá. Y entonces estamos ahí en la puerta y pasa una hermanita, no voy a decir quién es. Pastores, ¿cómo estáis? Ay, no sé qué, nos da un abrazo. Y dice, bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Y se va y seguimos hablando con él. Y entonces llega otro, pastores, ¿cómo estáis? Otro abrazo. Y estamos ahí, seguimos hablando. Y ya cuando vino una tercera, que era una hermana de otra iglesia, pero que nos conoce, pastores, ¿cómo están? La otra con el perro, no sé qué, iba paseando su perro también. Y entonces cuando se va ya, dice, pero vosotros, ¿quién sois? Digo, no, nosotros no somos nada, simplemente somos hijos de Dios que tenemos fe en Él. Y tú también puedes conocerlo. Y ahí, pues, le dimos consejos, ¿no? Y le dijimos, qué hermoso que hayáis podido, que Dios haya concedido este anhelo de vuestro corazón y que ahora Dios os dé fuerza. Ahora, hay que saber hacerlo, hay que buscar el diseño. Y para eso hay que estar cerca del corazón de Dios. Dice Mateo 10, verso 16, y con esto quiero terminar, ¿no? Dando algunos consejos. Dice, mirad, yo os envío otra vez, como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Siempre que en nuestro mensaje, cuando estamos cumpliendo esos parámetros, ¿no? Que vivimos en alerta, que hemos orado por encuentros celestiales, que estamos buscando entablar una relación con la gente y cubrir la necesidad, nosotros siempre tenemos que hacerlo con un espíritu humilde. Yo me he dado cuenta que lo que más le impresiona a la gente es que yo no voy desabijondo, sino que creo un marco en donde la persona que está compartiendo conmigo ve que yo también quiero aprender de él. Quiero saber de él. No voy por ahí de a mí no me hables de agua, de lluvia, le vas a hablar tú a Noé. ¿No? No. Sino a través de ser como dice ahí, inocentes como palomas. Gente humilde. Pero también tenemos que ser astutos como serpientes. Astutos como serpientes. Ahora, cuidado porque a mí el Señor me lo mostró así, ¿no? Tenemos que ser serpientes, pero hay varios tipos de serpientes. Está la cobra, que es el método que más me gusta, pero también está la boa constrictor. Y muchas veces en nuestra evangelización somos boa constrictor. O sea, agarramos a la gente y ya la asfixiamos. Y
cuando se crea ese marco donde ellos empiezan a indagar, porque hemos hecho esos parámetros, hemos entablado esa relación con ellos, y entonces ven que hay algo distinto en nosotros y nos preguntan, es como cuando abres el bote de las Pringles, ¿no? Que cuando ya haces pop, no hay stop, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que queremos que nuestros 25 años de cristianismo se les revelen en 5 minutos y los apabullamos, ¿no? Y entonces ya es cuando somos como una boa constrictor, ¿no? A mí me gusta más la cobra. Porque la cobra pega el picotazo y se va. Deja el veneno. ¿No? Aunque sabemos que el reino de Dios no es un veneno, ¿no? Pero deja ahí, ¡pum! Y entonces cuando el ratón, eso ya, entonces va y lo caza. Entonces yo soy más de dejar a la gente siempre con ganas. De pegar picotazos. De no avasallar a la gente. Es como que es un arte discernir cuando ya no rebasar ya sino que se queden con ganas de ti, con ganas de lo que tú tienes. Dejar siempre un rebustillo y decir, oye, esta persona, esta mujer, este hombre, yo quiero volver a encontrarme con él. Pero si lo ahogamos el primer día, ¿verdad? Pues no quiere ni volver a verte, se cambia de acera la próxima vez. La próxima vez. Me hace mucha gracia porque Dios nos dice en Mateo, versículo 5, en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Verdad? Nos dice que somos sal. Pero es curioso, ¿por qué no dice que somos azúcar? Aparte de que la sal preserva y nosotros los cristianos somos los que preservamos el mundo, ¿no? Lo preservamos. Pero la sal, ¿qué crea? Sed. O sea, yo soy sal. Yo tengo que crear sed. El azúcar empalaga, empacha. Entonces, Dios no quiere que seamos azúcar, como la Celia Cruz. Azúcar, no. Él quiere que seamos sal. Que causemos, que nuestro testimonio, que nuestra vida cause sed de lo que nosotros tenemos. Ahora, si somos azúcar, somos empalagosos, pues los vamos a empalagar y empachar y no van a querer más. Entonces, eso es un arte, ¿no? Que nosotros podamos hacer eso, ¿no? Cumplir ese llamado de evangelizar con esa gracia para llegar a la gente y provocar sed en la gente. Sed de lo que nosotros tenemos. Y ese es mi anhelo, de verdad. Yo creo que si agarramos esto, si somos intencionales con esto, si vivimos en alerta, para vivir en alerta tengo que salir de mi metro cuadrado, de mi minimundo, de mi yo. Para estar alerta tengo que levantar la mirada y ver lo que hay a mi alrededor. ¿Quiénes son las personas que están a mi alrededor? ¿Sabes que no es casualidad? Tú eres un punto de luz, tú eres la sal en ese lugar. Entonces, vivir en alerta. Ora para que Dios te dé encuentros, ocasiones, momentos. Un momento donde una persona esté rota por cualquier circunstancia y que tú puedas discernir, mirando a esa persona, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? O alguien que se te abra. Porque Dios va a hacer eso, esos milagros que de repente se te abren con un problema que tú no le contarías a nadie. Dices, ¿tú cómo me estás contando esto a mí si me conoces 5 minutos? Oremos por encontrarnos con esos hijos de paz. Entablemos relación con el mundo. No con el sistema del mundo, sino con las personas que habitan en el mundo. Hagámonos amigos de nuestros vecinos. Hagámonos amigos de nuestros compañeros de trabajo. Hagámonos amigos del que nos pone el pan. Seamos gente feliz. Independientemente de lo que estemos atravesando. Entablemos ese vínculo, esa relación. Seamos gente confiable. Tengamos un buen testimonio que respalde todo eso. Vivamos para cubrir las necesidades. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando estés en una relación con la gente y veas un problema, ten fe. Las cosas no pasan porque no creemos.
Ten fe y ora por esa persona y vas a ver milagros. Vas a ver cómo luego te va a decir, ¿sabes que oraste y mi hija se sanó? ¿Sabes que mi madre se sanó? Porque Dios es real. Dios es verdad. Tenemos que creernos de estas cosas. Dios quiere hacer eso porque Él está en la misión de salvar al mundo. Y nosotros tenemos que ser efectivos en eso. Tenemos que disponernos. Que nunca pase que tiene alguien, un conocido tuyo, una necesidad y no te pares un momento y ores. Ahora, no te pongas a hablar en lengua. Ni a profetizarle, ¿no? De que el fuego va a descender sobre su casa y va a consumir todo el pecado y todas esas cosas. No. No. Ora, de una oración sencilla, 1 minuto. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la hija de fulano de tal, para que tú la sanes. Yo sé que tú eres poderoso, Padre. He visto tus milagros y das testimonio tantas veces en mi vida y en la vida de otros, Señor. Te he visto actuar. Para ti no hay nada imposible. Yo oro ahora con fe en el nombre de Jesús, declarando sanidad para que fulano te pueda conocer y pueda ver tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén. Así. Y una vez pase el milagro, ¿cómo crees tú que va a ser la relación de esa persona contigo? ¿Cómo crees tú si tú llegas un día a la panadería con la que te sirve el pan todos los días y la ves y eres capaz de discernir que está hoy un poco, en vez de irte y decir, gracias esta, cómo maltratado, ¿no? Quedarte mirando, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ahí te vas a sorprender, porque quizás te va a decir, si ya bajan las barreras. Oh, pues no estoy muy bien, ¿qué te ha pasado? ¿Te puedo ayudar en algo? Pues me pasa que mi hijo está enfermo. Oye, ¿me dejas orar un segundo por él? Yo soy cristiano, tengo fe en Dios y creo que Dios puede sanarlo. Y oras. Y entonces imagínate que al día siguiente o a los 2 días vuelves y ella te ve y su hijo ha sido sanado. ¿Cómo crees que te va a ver? ¿Tendrás sed? Va a decir, oye, ¿sabes que mi hijo se sanó? Su relación contigo ha cambiado. Totalmente. Ya estás en una posición de poder. Ya puedes decirle, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que cree ve la gloria de Dios. Y yo creo en Jesús. Y tú también puedes creer en Jesús y ver la gloria de Dios. Ahí está preparado para recibir el mensaje. Y ahí no va a tener que decirle, oye, vente a la iglesia, así el pastor y los que hay ahí hacen el trabajo que yo no quiero hacer. No, sino que ella misma te va a decir, oye, ¿y tú qué eres? ¿Y dónde? Y yo quiero escuchar más de esto. ¿Y a qué hora te dices que el mensaje, la misa, como dicen ellos, ¿no? Qué diferente, ¿verdad? Yo creo en ese modelo. Y creo que es el modelo que tenemos que implementar y agarrar con el pecho. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos retas, nos envías, Señor. Tú nos dices, id. Y nosotros queremos ir, queremos responder a ese llamado. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría. Danos un espíritu alerta, un espíritu en misión, para poder discernir dónde están los hijos de paz, Señor. Para poder entablar amistad con la gente que tanto necesita de ti, Señor. Una iglesia sin paredes, una iglesia hacia afuera, una iglesia que está ahí fuera. Que aquí nos equipamos, aquí nos afilamos, aprendemos estrategias para salir ahí fuera y llevar el mensaje de salvación, Señor. Que seamos capaces de cubrir las necesidades, Padre, y evangelizar este pueblo de Águilas. Y seguro que vamos a ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios te bendiga.